solo está ligada a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. En segundo lugar, que la lucha de clases lleva necesariamente a la dictadura del proletariado y que esta dictadura constituye solo una transición hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Esa era una de las predicciones de Marx y Engels. Y en el manifiesto hay una historización de esa lucha de clases, en el sentido de que el manifiesto presenta las estructuras sociales antiguas, medieval y moderna para poner de relieve ese antagonismo de clases y el carácter histórico de ese antagonismo de clases. Antagonismo de clases que en la etapa capitalista va a llevar necesariamente al triunfo del proletariado. Por lo tanto, Marx entiende que las condiciones que van generando la consolidación de la burguesía y el desarrollo de las fuerzas productivas en algún momento van a pasar a rebelarse en contra de los intereses de esta burguesía. Dirá Marx que de todos los instrumentos de producción, la fuerza productiva más grande es la propia clase revolucionaria. De allí que ustedes van a encontrar, como una de las frases importantes del Manifiesto Comunista, que la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, sino que también ha producido también los hombres que empuñarán esas armas, obviamente en referencia a los obreros modernos o los proletarios. Sobre todo porque esta utopía que marca Marx y Engels en el manifiesto implicaba considerar que el capital no puede crecer sin multiplicar al mismo tiempo el proletariado, ya que el capital solo aumenta si se cambia por trabajo. Es decir, que a medida que la burguesía vaya multiplicando las fuerzas productivas, va a ir generando cada vez mayor masa obrera. Y es ese sector el que va a llevar a una sociedad sin clases. Ahora, ¿cómo va a adquirir esa clase proletaria lo que Marx y Engels llaman una conciencia para sí? Es decir, un sujeto histórico que es consciente de esa explotación y que además lucha por sus intereses. Obviamente Marx y Engels, que están viendo el desarrollo de esa clase obrera en el siglo XIX, va a ir viendo que se expresan varias instancias organizativas en torno a los trabajadores. Es decir, comienzan en un primer momento con la organización de sindicatos, luego con uniones nacionales de trabajadores, en donde es posible ver cada vez más una unión más abarcadora de la clase obrera. Y también en el manifiesto aparece esa historización de las diferentes etapas del desarrollo del proletariado. Ahora, una de las condiciones para adquirir esa conciencia para sí es que la coalición de obreros pueda adquirir un carácter político y que la lucha que desarrolla esa clase trabajadora se constituya en una lucha política. Por lo tanto, el hundimiento, la desaparición de la sociedad capitalista
prevista por Marx y Engels necesita de que los trabajadores y que la clase obrera adquiera una conciencia de clase, una conciencia de sus intereses. Porque los autores muestran que hasta ese momento todas aquellas luchas obreras espontáneas solamente se habían constituido en un acto de resistencia a las condiciones de explotación que generaba la burguesía. Por lo tanto, Marx y Engels entienden que el manifiesto comunista implica una teoría científica al servicio de los intereses de los trabajadores, porque permite conocer cuáles son los mecanismos de funcionamiento de la sociedad capitalista. Marx y Engels ven que el comunismo, a diferencia de otras ideologías como podría ser el socialismo o el anarquismo, está en mejores condiciones de llevar adelante esa disolución de la sociedad capitalista. En primer lugar, porque en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, los comunistas destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad. De allí el carácter internacional del proletariado. Y en segundo lugar, en que en las diferentes fases de desarrollo, porque pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan los comunistas siempre los intereses del movimiento obrero en su conjunto. Son estas condiciones las que permiten en Marx y Engels tener una cierta certeza de que esa sociedad sin clases está cada vez más cerca. Y además de que la clase obrera adquiera esa conciencia de clases, es necesario que el movimiento obrero adquiera un carácter internacional con el objetivo de solidificar la solidaridad y coordinar las tareas de acción dentro del movimiento proletario. Uno de los aspectos que resaltan algunos autores que han analizado el manifiesto comunista es el haber caracterizado de manera precisa los intereses y las condiciones de la sociedad burguesa. De hecho, Marx en el manifiesto hablaba constantemente a la burguesía. Y allí es posible ver inclusive hasta un elogio apasionado, entusiasta de las obras y de las ideas que lleva adelante la burguesía. Pero a la vez, en el manifiesto comunista es posible encontrar la idea de que va a existir el colapso histórico de la sociedad burguesa. Es decir, esa sociedad está encaminada a su desaparición. Pero a la vez, el manifiesto comunista advierte que ese colapso solo es posible, no necesario. ¿Qué significa esto? De que ese colapso es solamente posible en la medida en que la clase obrera adquiera esa conciencia de clases. Es decir, que los proletarios tomen conciencia de su visión y de su misión histórica y transformen las recurrentes crisis del capitalismo en una crisis revolucionaria. Como yo les comenté al principio, el manifiesto comunista de alguna manera va a predecir esa gran revolución social de 1848. Otro de los aspectos que uno puede indagar en el manifiesto comunista es la concepción dinámica de la modernización capitalista. Es decir, en ese escrito del siglo XIX es posible ver de manera primaria de cómo la burguesía va alcanzando distintos desarrollos tecnológicos. Otra de las ideas que también están en ese manifiesto comunista es que de alguna manera Marx y Engels anticipan lo que nosotros hemos conocido como el proceso de globalización en el siglo XX.
Es decir, hay una perspectiva visionaria de la globalización de la sociedad moderna. Y esto es interesante porque Marx y Engels anticipan este proceso de globalización en un siglo XIX en donde todavía no existían lo que hoy conocemos como poderosas transnacionales o los modernos medios de comunicación o los modernos medios de transporte. Sin embargo, ahí en el Manifiesto Comunista aparece ese extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas a manos de la burguesía. Pero igualmente de interesante aparece en ese Manifiesto Comunista, además de ese extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas, un creciente envilecimiento progresivo de la condición humana. Es decir, por un lado hay un progreso, un desarrollo de esas fuerzas productivas, pero a la vez, y esto es algo no menor, hay una deshumanización de la humanidad. Es decir, que con el capitalismo y esa idea de progreso de la modernidad no vino el desarrollo moral y emancipatorio de los hombres, sino que aparecieron nuevas formas de opresión y nuevas formas de explotación. En este sentido, en el Manifiesto Comunista es posible ver que esa modernización capitalista significó progresivas y aberrantes formas de alienación del hombre, una constante cosificación de las relaciones interpersonales. Es decir, aparece de manera cada vez más progresiva una idea de mercantilización de la sociedad. Yo decía en el transcurso de esta exposición que en el Manifiesto Comunista hay una serie de predicciones. Y yo comencé con la referencia a determinados líderes latinoamericanos que de alguna manera actualizan ese legado del Manifiesto Comunista de acuerdo a sus intereses políticos. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI es posible ver que el mundo es hoy mucho más capitalista que el del siglo XIX. Es decir, el capitalismo alcanzó un grado de desarrollo tanto a nivel espacial como a nivel social. A nivel espacial porque abarca constantemente un ámbito geográfico muy superior al de cualquiera conocido anteriormente. Es decir, ese afán de colonizar mercados propios de la burguesía del siglo XIX ha hecho que el capitalismo se expanda por todo el espacio geográfico. Y a nivel social, porque, y esta es una de las principales críticas que se le ha hecho tanto al capitalismo del siglo XIX como al capitalismo actual, que es el de haber mercantilizado casi todos los aspectos de la vida social. Es decir, ámbitos en los cuales no había una idea de mercantilización, una idea de algo que tenga un precio, esa idea de mercantilización se ha ido expandiendo. Por ejemplo, en ámbitos como la educación, ha habido una creciente mercantilización de algo que comenzó siendo, y hasta hoy sigue siéndolo todavía, un bien social, pero que en algunos ámbitos, inclusive algunos líderes latinoamericanos, han mencionado a la educación como un bien de consumo. Es decir, que hay inclusive un ámbito como la educación, que tiene que ser más un bien público y un derecho social, ha comenzado a ser crecientemente interpretado como un bien de consumo, un bien que tiene un precio.